Muy buenas noches, doctor Nilton, con los demás presentes. Bueno, usted ya me presentó. Vamos a hablar un poquito, le decía a un doctor, de la expectativa y la realidad de lo que es un despacho fiscal con este nuevo modelo procesal penal del Código Procesal Penal que ya pues está vigente en todo el territorio nacional. Los últimos fueron en Lima, si no me equivoco. Y los penúltimos fueron en Lima Sur, que es el distrito fiscal al que yo pertenezco y del cual voy a hablarles un poquito de cómo es la práctica en el despacho fiscal corporativo al que yo pertenezco y en el que formo parte pues de Lima Sur. Existe en realidad estaba buscando, googleando, porque en honor a la verdad, no es que antes de ser parte del Ministerio Público yo me he leído todos sus lineamientos y todas sus resoluciones fiscales de la EFN. No, eso no es verdad. Así que en honor a la verdad tengo que decir que en la mañana me informaba sobre esta resolución de la Fiscalía de la Nación, que es la 777-2021 MPFN del 28 de mayo del 2021, firmado por la ex fiscal de la Nación, la doctora Soledad Ábalos, sobre lineamientos de los cuales un despacho fiscal, una Fiscalía Provincial Penal Corporativa, Fiscalía Superior Penal, los gestores, la presidencia de la Junta de Fiscales de cada distrito fiscal debe seguir. Estos lineamientos están expuestos en esta resolución, cuyo anexo tengo aquí en mis manos. Esta resolución de FN resuelve en su artículo primero a aprobar los lineamientos de la gestión de la Fiscalía Corporativa Penal, que consta de 33 folios y que se anexa a la presente resolución. Y en esta misma resolución de FN se deja pues sin efectos anteriores resoluciones también de FN que también hablaban o se relacionaban con los lineamientos que cada fiscal debe tener, sobre todo ahora que estamos con las corporativas, ¿no? Como lo dije, con el nuevo Código Procesal Penal, no para nosotros, al menos para Lima Sur, para Lima es casi nuevo, ¿no? Tenemos un año y medio, si no me equivoco, 2, no más. Entonces, en esta pequeña conversación con ustedes, los que están presentes en esta ponencia, vamos a hablar un poquito de cómo se maneja un despacho fiscal, de qué es lo que hace un fiscal superior, una Fiscalía Superior Penal Corporativa, una Fiscalía Provincial Penal Corporativa, el fiscal provincial, cuáles son sus funciones, el fiscal adjunto provincial, el asistente en función fiscal, el asistente administrativo, qué unidades orgánicas al Ministerio Público nos apoyan, son como fuentes de apoyo, qué es un fiscal de apoyo, en fin, todo cómo se trabaja en un despacho fiscal. Entonces, leyendo estos lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal 2021, elaborada por la Secretaría Técnica de la Oficina Técnica de la Implementación del Código Procesal Penal, podemos advertir, voy a leer solamente un par de cositas, porque como es esto más o menos un poquito extenso, estos anexos, 30 y tantas páginas, 33 páginas, voy a mostrarles y voy a leerles y vamos a ir pues aplicando, ¿no? A ver si esto es verdad, como decía, expectativa, realidad, porque lo que está aquí en el papel, en realidad, dista mucho de lo que se hace en la práctica, ¿ya? Entonces tengo que ser clara, no sé si me escucharán de repente aquellos estudiantes de Derecho, o de repente hay asistentes en función fiscal, administrativos. Entonces vamos a hacer una homologación a ver si esto es verdad. En este punto 3, objetivo, primero dice, establecer los lineamientos generales y específicos de gestión de las fiscalías corporativas penales. Nuestra base legal, pues como ya lo sabemos, la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Decreto Legislativo 958, que es regula el proceso de implementación y transitoriedad del Código Procesal Penal, los decretos supremos del Ministerio de Justicia, sobre un plan para la consolidación de la reforma procesal y el reglamento de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal y la resolución de FN, la 1139-2020, que es del 15 de octubre del 2020, que aprueba el texto integrado del reglamento de organización y funciones del Ministerio Público con enfoque de gestión de resultados. Empezamos.
El punto 3 de estos anexos de esta resolución 777-2021, Fiscalía de la Nación, en el punto 3 señala lo siguiente: lineamientos rectores de la Fiscalía Corporativa Penal. ¿Qué es una Fiscalía Corporativa Penal? Señala este documento, conformada por el Despacho Superior Penal y despachos provinciales penales, o Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, como gusten llamarlo. Se sustenta en 4 ejes centrales, lo que siempre nos imparten nuestros superiores en el despacho: el trabajo en equipo, la articulación sistemática de unidades de organización fiscales y administrativas, las relaciones de coordinación y los niveles de seguimiento, control y monitoreo de ¿qué? Monitoreo de nuestros casos. En este nuevo modelo procesal, nosotros tenemos un sistema que se llama SGF. En honor a la verdad, yo no lo manejo muy bien, lo maneja mi asistente. Yo fui asistente solamente un año, sino medio año, con el nuevo Código Procesal Penal, pero ya pasaron como 3, 4 años y ya me olvidé. Esa es la verdad, uno cuando sale de práctica, al menos yo me olvido. Entonces, este sistema, que a nosotros los fiscales nos atormenta, porque es verdad, es un sistema donde nos va a arrojar cuántos casitos tenemos cada fiscal, cuántos casos asignados tiene cada fiscal. Entonces yo todos los días, todos los fiscales, estamos revisando qué casos están en verde, qué casos están en rojo. Bueno, por los verdes no nos preocupamos porque hay tiempo, pero por los amarillos y los rojitos sí. ¿Por qué? Porque los fiscales superiores gestores están siempre encima de nuestros fiscales provinciales, que son nuestros jefes. Y encima de nosotros está el fiscal provincial, quienes nos están indicando, mandándonos nuestros memos, porque es así, pidiéndonos que avancemos con los rojitos que nos aparecen en nuestro denominado o conocido semáforo, que es nuestro sistema de gestión fiscal. Entonces, tenemos que cumplir pues lo que dice este lineamiento, ¿no? Trabajo en equipo, seguimiento, control y monitoreo. Monitoreo de nuestros casos, que nos arroja nuestro sistema SGF. Despacho fiscal. Un pequeño concepto. Señala, es la conformación organizacional básica integrada por el fiscal superior o provincial o los fiscales adjuntos superiores o provinciales y personal administrativo que conforma un equipo de trabajo. Una Fiscalía Provincial Penal Corporativa está conformada por uno o más despachos provinciales penales. Por ejemplo, en mi fiscalía, en mi despacho, es una fiscalía corporativa y en esta corporativa hay 4 despachos. Yo, por ejemplo, pertenezco al 4º despacho. Cada despacho tiene un provincial y tiene 4 adjuntos. Y a veces se nos asigna un fiscal de apoyo, ya sea para los turnos, ya sea para bajar nuestra carga, para matar nuestros casitos. Entonces, más o menos, así es la práctica. Fin común. Todos los fiscales y el personal administrativo son responsables del cumplimiento de las metas del despacho fiscal. Trabajan, una vez más nos indica acá, en forma sinérgica para lograr la solución de los casos en forma rápida y eficiente. Rápida y eficiente porque, vuelvo a repetir, tenemos un semáforo que está detrás de nosotros pisándonos los talones, así que tenemos que avanzar y tener muy en cuenta los plazos, ¿no? Los plazos establecidos. Equipo especial de fiscales. Es la conformación excepcional del personal fiscal de diferente o igual jerarquía para atender un caso que lo amerite, con el apoyo del personal administrativo que se designe. El caso será asignado al equipo en el sistema informático correspondiente para contar con tal denominación. La propuesta de su conformación deberá ser elevada por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores al despacho de la Fiscalía de la Nación para su respectiva aprobación y emisión de la resolución pertinente que así lo faculta. Equipo especial de fiscales. Por ejemplo, ¿no? El famosísimo equipo especial del caso Odebrecht, del caso Lavajato. Por ejemplo, estos casitos que son emblemáticos, complejos, fuertes, para llevar estos casos, para dirigir estos casos, se conforma un equipo especial.
por ejemplo, los que acabo de mencionar, que se van a abocar solamente a ese casito, solamente a eso. No van a ver otra cosa más que ese caso en específico. Un ejemplo. Equipo de apoyo fiscal. El equipo de apoyo fiscal está conformado por fiscales adjuntos provinciales para cubrir eventuales ausencias o necesidades de servicio, tales como las licencias de los fiscales, asimismo la descarga procesal, las diligencias de investigación, el turno fiscal, entre otros. Por ejemplo, cuando yo entré a Lima Sur, yo estaba de un lado a otro, de verdad. Esto nos nombran, ¿no?, por resolución de FN y nos asigna a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, en mi caso Lima Sur. Y cuando eso pasó, a mí me designaron a un despacho solamente por el turno, porque había necesidad, ¿no? De repente los fiscales estaban tan abocados con sus audiencias. Eso fue cuando todavía no estaba implementado el Código Procesal en el 2020. Entonces, a mí me designaron para una fiscalía que en ese momento estaba de turno. Entonces, iba a levantar mis muertitos, ¿no? Iba a hacer una que otra diligencia en las comisarías, en las de Pincris. Entonces, para eso son los fiscales de apoyo, como dice este lineamiento, ¿no? Para casos de turno, para la descarga procesal, para eso. Y así andaba de despacho en despacho, solo cuando había necesidad urgente, pues, de servicio, ¿no? De apoyar a los despachos penales o de repente despachos especializados, por ejemplo, de violencia, y así. La jerarquía. Los fiscales y el personal administrativo respetarán los niveles jerárquicos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás normas emitidas por la Fiscalía de la Nación. Liderazgo, ¿no? Esta palabrita que considero yo que debemos de tener no solamente los fiscales adjuntos, sino también los fiscales provinciales, porque ellos, yo considero, ¿no?, que más que jefes de despacho, son nuestros líderes, son las personas, es el fiscal provincial, es el que nos va a orientar, es el que nos va a escuchar, es al que nosotros, los adjuntos, vamos a plantearle nuestra estrategia de investigación de determinado caso X, por ejemplo, y el fiscal provincial va a estar atento a nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias, y vamos a trabajar de manera conjunta. Porque después de todo, es el fiscal provincial quien da la cara, ¿no?, por el despacho. Se habla también de una distribución equitativa en ese lineamiento. La carga procesal debe ser distribuida aleatoriamente, procurando el reparto proporcional. Bueno, esto es lo que debe ser, yo pienso, ¿no? Debe ser. A veces suceden casos en los que puede ser, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que a mí me asignan más carga y de repente otro fiscal no. Entonces, pues siempre hay que trabajar en equipo, ¿no? Siempre que, yo al menos, siempre doy a anotar mi punto de vista, no soy de quedarme callada, ¿no? Si algo no me gusta o si algo no me parece, siempre con el debido respeto, coordinar con nuestros adjuntos, nuestros compañeros y con el provincial para que toda la carga sea distribuida de manera equitativa para todos por igual, como nos enseña desde que somos niños, ¿no? Todos por igual. Eficiencia y eficacia. El fiscal en su función aplica los conocimientos, metodologías, habilidades y destrezas con la finalidad de cumplir con los fines del proceso. La carga funcional se refiere a los cargos no estructurados en las disposiciones e instrumentos de gestión como el Decreto Legislativo 052, que es la Ley Orgánica de nuestro Ministerio Público, y el cuadro de asignación de personal, que es el CAP también del Ministerio Público, que figura en el presente lineamiento con los fines de investigación. Quiero irme a un punto que nosotros nos vemos todos los días en el trabajo diario que realizamos el personal fiscal y el personal administrativo en los despachos fiscales. Para hacernos la idea, ¿no? En el distrito fiscal, ejemplo, Lima Sur, ya que yo soy de Lima Sur, encabezado siempre por la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, esa es la piedra angular, ¿no? Va en medio, en grande, ellos son los que dirigen, ¿no?, administrativamente la Fiscalía de Lima Sur, en mi caso, ¿no? Ahora, esta presidencia de Junta de Fiscales Superiores
jalamos, dentro de ello vamos a encontrar a quiénes, a la Fiscalía Corporativa Penal, conformada por la Fiscalía Superior de la Fiscalía Corporativa Penal. En esta Fiscalía Superior de la Fiscalía Corporativa Penal va a estar siempre un fiscal superior penal gestor. Gestor, eso más adelante voy a explicar qué es un fiscal superior penal gestor. Debajo de esta Fiscalía Superior Penal Corporativa están los despachos de las fiscalías provinciales de la Fiscalía Corporativa Penal. Al lado de nosotros, como órganos, comunidades orgánicas de apoyo administrativo, ¿a quiénes tenemos? Tenemos, por ejemplo, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿no? Que es esta división médico-legal que siempre nos va a apoyar y nos va vamos a coordinar, nos va a apoyar en temas, por ejemplo, ¿no? De reconocimientos médicos, temas de violaciones, exámenes de integridad sexual, lesiones, desfiguraciones, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con medicina legal. ¿Qué más tenemos como un órgano administrativo en el Distrito Fiscal X? Tenemos también una unidad de asistencia a víctimas y testigos, ¿no? Que son solamente para algunos casos, no siempre, no siempre. Tenemos también al área de gestión de indicadores, el área de notificaciones, el área de almacén de evidencia y bienes, una mesa única de partes y atención al usuario, un área de audio y video. En relación a esta área de audio y video, en realidad yo no sé si mi distrito fiscal habrá, porque nunca he pedido apoyo para eso, pero supongo que habrá, si no hay acá, debe haber en otros distritos fiscales. El área de archivo y el área de transporte. Como les indicaba, hay un estándar y hay un dimensionamiento según este lineamiento de esta resolución de la Fiscalía de la Nación sobre el diseño de organización de las fiscalías corporativas penales de los distritos fiscales a nivel nacional. Por ejemplo, acá hay varios tipos de fiscalías. Dice, las fiscalías provinciales penales corporativas de la Fiscalía Corporativa Penal de los distritos fiscales estarán conformados según los siguientes tipos y tamaños estandarizados de personal fiscal y administrativo. Y acá nos pone una gama de varios despachos fiscales de cómo están conformados ellos. Por ejemplo, yo voy a decir el mío. A mi fiscalía es una fiscalía Provincial Penal Corporativa. En esta Fiscalía Provincial Penal Corporativa está conformada de la siguiente manera. Hay 4 despachos. Dentro de cada despacho tiene un fiscal provincial. Y este fiscal provincial tiene en sus manos, sus brazos, los adjuntos. Yo soy una adjunta, por ejemplo. Los adjuntos somos 4. Pero como les indicaba, a veces Presidencia nos designa un fiscal de apoyo, que también en mi despacho lo hay ahora. No sé hace cuánto tiempo, pero en estos momentos sí hay un fiscal de apoyo. Este fiscal de apoyo, si bien es cierto, no tiene carga como yo, por ejemplo, que tengo casos asignados a mi nombre. Porque este fiscal de apoyo viene ¿a qué? Por ejemplo, a apoyar los turnos. Vienen también ¿a qué? Por ejemplo, a sacar nuestras carpetas que ya están en rojo, que ya necesitan pronunciamiento. O sea, nos va a contribuir en la descarga penal de nuestros casitos. Entonces, para eso están los fiscales de apoyo. Cada fiscal adjunto también tiene un asistente en función fiscal. Yo, por ejemplo, tengo uno, y todos los demás adjuntos también tienen uno. Además de los asistentes en función fiscal, tenemos a una persona que se encarga de nuestra mesa de partes del despacho, del cuarto despacho, por ejemplo, ¿no? Y hay una persona ahí que es el asistente administrativo. Así está conformado el despacho fiscal, que pertenece a una Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Ese es un ejemplo, porque puede haber despachos donde solo hay un provincial con 2 adjuntos, por ejemplo, ¿no? Depende, como dice este lineamiento, como señala este lineamiento, depende de las necesidades del servicio, ¿no? También depende de la zona, del territorio.
entre otras cosas. En este lineamiento también vamos a encontrar lo siguiente: las funciones disidentes. Fiscalía Corporativa Penal, como les explicaba, ¿no? Encabezada por el presidente o presidenta de la Junta de Fiscales Superiores. Señala este lineamiento lo siguiente: esto sí es importante para cuando ustedes decidan, no sé si acá habrá personas en el Ministerio Público o de repente tienen deseos de ingresar al Ministerio Público, para que sepan muy bien qué es lo que hace mi provincial, qué es lo que hace un superior, qué es lo que hace el superior penal, adicionalmente gestor, qué es lo que hace un fiscal adjunto, qué es lo que hace un asistente administrativo, un asistente de función fiscal, un notificador, un conductor, en fin. Acá están las funciones súper especificadas. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, o la presidenta, son funciones del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal, sin perjuicio de las que están ya establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en su ROF, los siguientes: aprobar la distribución de las fiscalías provinciales, penales, corporativas, o los despachos provinciales penales de la Fiscalía Corporativa Penal, que estarán bajo la coordinación, supervisión, control y seguimiento de un fiscal superior penal gestor, dando cuenta siempre a la fiscal de la Nación. Designar, conforme al cuadro de Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal, a los fiscales superiores de su jurisdicción como fiscales superiores gestores mediante un acto resolutivo, precisando las fiscalías provinciales penales corporativas o los despachos provinciales penales de la Fiscalía Corporativa Penal, que estarán bajo su coordinación, supervisión, control y seguimiento. La presidencia de la Junta de Fiscales Superiores también debe evaluar y disponer la aprobación o no de una propuesta de rotación de fiscales de las fiscalías corporativas penales, elevadas por el superior gestor, emitiendo la resolución respectiva. La presidencia de la Junta de Fiscales Superiores también tiene como una de sus funciones informar de manera anual al fiscal de la Nación, a la fiscal de la Nación, y trimestralmente a la Secretaría Técnica de la Oficina Técnica de Implementación de este Código Procesal Penal sobre el desempeño de las fiscalías corporativas penales. O sea que las fiscalías corporativas penales estamos siempre bajo la lupa de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. Entre otros puntos, también señala difundir los resultados de la gestión fiscal en el distrito fiscal. Fiscal Superior Penal Gestor. En ese punto quería recalcar lo siguiente. El fiscal superior penal, como bien lo sabemos, ¿no? Las fiscalías superiores penales, aparte de sus funciones como fiscal superior penal, en adición a ello, también van a hacer el papel de fiscales penales superiores gestores. ¿Qué es esto? Un fiscal superior penal gestor, según lo que yo voy viendo, porque siempre he pensado que todo lo vamos a aprender en la práctica, un fiscal superior penal gestor es aquel que va a monitorear siempre, a vigilar siempre la carga, los retrasos, las quejas. ¿De quién? Del que está debajo del fiscal superior. ¿Quién está debajo del fiscal superior? Las fiscalías provinciales penales corporativas, las provinciales. Entonces, este fiscal gestor siempre va a estar pues en constante comunicación con nuestros fiscales provinciales. De repente, ¿no? Porque ellos tienen los fiscales superiores gestores, tienen un sistema, creo yo, mucho más amplio o con más ingreso, con mayor amplitud, no sé. Ellos tienen un sistema, aparte del que ya nosotros conocemos, donde ellos pueden ver cada casito nuestro. Por ejemplo, si yo tengo un rojo en mi sistema, el fiscal superior penal gestor lo puede visualizar. Y con una llamada, un oficio, un memo, cualquier documento, va a estar siempre detrás de nuestros fiscales provinciales. Seguimos con esa escalerita y el fiscal provincial va a estar detrás de nosotros, los adjuntos, para decirnos, tienes un rojo, me acaba de llamar el gestor,
O sea, resuélvelo, siempre. O sea, el fiscal gestor, aparte de sus funciones que tiene como fiscal superior, aparte de eso, en adición, también va a estar siempre detrás de los despachos provinciales penales, de las fiscalías provinciales penales corporativas. Señala aquí, una de sus funciones del fiscal gestor es liderar el trabajo fiscal, siendo corresponsable de implementar estrategias, herramientas y acciones necesarias para el manejo adecuado de los casos. Organizar, liderar el trabajo en equipo de fiscales en los casos que se requiera, considerando siempre la complejidad del caso, el perfil fiscal, la especialidad, el impacto social, entre otros criterios. Cuando hay, por ejemplo, casos emblemáticos, ¿no? Emblemáticos, o cómo decirlo, casos que han salido en prensa, ¿no? Entonces, los fiscales provinciales siempre están, ellos a la expectativa de que nosotros los adjuntos, porque somos nosotros los que llevamos los casos, hagamos las cosas rápido, ¿no? Porque no solamente porque ya es de conocimiento de toda la población, ¿no? Por medio de las noticias, sino también porque tenemos, como reitero, a un fiscal gestor que está monitoreando cada uno de nuestros pasos. Entonces hay que ponernos pilas para esto. ¿Qué más? El fiscal gestor, dentro de sus funciones, en adición a sus funciones, ¿qué más hace el fiscal gestor? El fiscal gestor convoca reuniones ordinarias, una vez al mes, a los fiscales de las fiscalías corporativas penales a su cargo, con la finalidad de establecer criterios de actuación que resulten necesarios para una eficaz y eficiente aplicación del modelo procesal penal. Convocará reuniones extraordinarias por motivos de urgencia o cuando el caso lo requiera. Atender solicitudes de apoyo o reciprocidad y cooperación nacional e internacional que se requiera en el turno de la Fiscalía Corporativa Penal que lidera. Resolver los casos que son materia de elevación de actuados. Claro, porque cuando nos quejan, bueno, queja es el término antiguo, ¿no? Con el modelo antiguo. Ahora es recurso de elevación de actuados. Cuando nos plantean este recurso de elevación, le digo yo, los fiscales superiores se pronuncian, por supuesto, ¿no? Ellos resuelven los casos que son materia de elevación de actuado, exclusiones también, conflictos de competencia y otras incidencias que se generan en los despachos fiscales que conforman las fiscalías corporativas penales bajo su cargo, entre otros puntos. Por ejemplo, acá también quiero poner un ejemplo. Hay casitos, los casos típicos de los LQR. Nosotros, las fiscalías, como hay tanta carga, porque es verdad, hay mucha carga, recibíamos las denuncias de las comisarías, ¿no? Las personas a las que les robaron, a las que hurtaron, a las que golpearon, van y presentan sus denuncias en las dependencias policiales. El policía toma la manifestación, ¿no? Y como es un acto urgente e inaplazable, el recabar así, ¿no? En un 3x2, la declaración de la persona que va a denunciar y también hacer una inspección, por ejemplo, en un robo, en un caso de robo o hurto, en el lugar donde supuestamente me robaron. Muchas veces recibíamos las fiscalías penales, nuestra corporativa, 4 despachos, recibíamos estas denuncias de forma aleatoria, equitativa, porque así se señala en el lineamiento, y recibíamos las denuncias, pero solamente con la denuncia directa, ¿no? Donde se transcribe la maquinita ahí del policía, el nombre del instructor que recibe el caso y la parte que denuncia. Sus datos, su dirección, su teléfono, su correo, esas cositas. La denuncia, que es un par de líneas, a veces manifestaban una hoja, 2 hojas, y nada más. Entonces, nosotros cuando recibíamos estas denuncias, teníamos muchos problemas porque recibíamos las denuncias y lo único que había es esa manifestación. Cuando se supone que un acto urgente, inaplazable, ¿no? Que tiene que hacerse ya, eso es facto, mínimo lo que se debe hacer, no solo recibir la denuncia, sino también hacer una ITP en el lugar de los hechos. Entonces ahí entrábamos en conflicto con la PNP, porque la PNP decía, pero el fiscal es el que tiene que hacer eso, o en todo caso que me ordenen, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo acá? Teníamos un problemita con la PNP. Quienes intervienen en casos así, según nuestra Constitución,
y según las leyes especiales también, en flagrancia no somos los fiscales, es la policía. Es la policía quien interviene inmediatamente. Obviamente, dando cuenta siempre inmediatamente al fiscal de turno. Entonces, como recibíamos las denuncias así, bien escuetas, sin nada, solo con una manifestación o un acta de entrevista, esto a nosotros nos generaba carga, porque no teníamos nada, solamente la declaración, y encima era un LQ, o sea, no sabemos, ¿no? Una persona de quien se desconoce su identidad. ¿Y qué hacíamos nosotros? Tenemos que aperturar, y los casos así se nos acumulaban un montón, bastante. Y todo eso a la final le generaba mucha carga, y encima carga que no tiene futuro. Entonces, como hubo este pequeño problemita con la PNP, el fiscal coordinador, gestor, se reúne, porque está dentro de sus funciones, convocar, hacer reuniones, buscar soluciones, estrategias, conflictos, se reúnen, pues, ¿no?, con los jefes de las de Pinkies o los jefes de la comisaría, y llegamos a un consenso de ¿qué? De que en adelante los policías no solo van a recibir las denuncias, también van a tener que hacer el ITP y no esperar a que el oficio o el informe, ¿no?, porque siempre viene con un oficio y llega a la fiscalía sin nada. Porque esos casos, en honor a la verdad, no tienen futuro, a no ser que esté individualizado la persona, ¿no? Pero como no es así, son casos que lamentablemente no tienen futuro. Entonces, se llegó al consenso, se llegó al acuerdo de que en adelante los PNPs, los policías, nos van a enviar las denuncias con su respectiva ITP. Entonces, asunto arreglado. Ese es una de las funciones que también hacen los fiscales gestores. Siempre también en coordinación con los fiscales provinciales, porque son los fiscales provinciales quienes van y plantean, ¿no? Está pasando esto, solucionemos, arreglemos. Y coordinamos así con la PNP, con las comisarías, con las de Pinkies, con los mismos fiscales gestores, con los mismos fiscales provinciales. Siendo también una de las funciones en adición a las que tiene un fiscal superior, además de resolver sus quejas. La línea de autoridad, en el caso de los fiscales superiores penales gestores, es dar cuenta siempre a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores respecto de las acciones y los resultados del funcionamiento de las fiscalías corporativas penales que tienen a su cargo. Fiscal adjunto superior penal. El fiscal superior penal, que es uno, por ejemplo, primera fiscalía superior penal, ¿no? Ahí siempre va a haber un fiscal superior penal que es el gestor, y ese fiscal superior penal va a tener también siempre a sus adjuntos. El fiscal adjunto superior. El fiscal adjunto superior, que es su mano derecha, ¿no? Su mano derecha, sus brazos con quienes trabajan conjuntamente, también tienen sus funciones específicas. ¿Cuáles son? Cumplir con las disposiciones impartidas, ¿de quién? Del fiscal superior, gestor. Contribuir con los objetivos y metas de las fiscalías corporativas penales. Coadyuvar en el diseño de las estrategias de investigación cuando corresponda al despacho fiscal superior. Reportar siempre al fiscal superior sobre los avances, el seguimiento y las incidencias de los casos de la Fiscalía Corporativa Penal, especialmente las más relevantes, respetando la autonomía del fiscal provincial y la reserva de la investigación, debiendo asistir, de ser el caso, a las audiencias judiciales de primera instancia que se programan, a efectos de preparar la ulterior participación del despacho del fiscal superior. La línea de autoridad del fiscal adjunto superior es su fiscal superior penal gestor, respecto de las disposiciones impartidas por este. Entonces, los fiscales adjuntos superiores también van a audiencias, ¿no? Definitivamente sí. Ahora, el fiscal provincial penal o mixto. ¿Cuáles son las funciones de un fiscal provincial penal? Yo les acabo de decir que en mi centro laboral hay 4 despachos. ¿Y qué es lo que hacen estos 4 provinciales? Que tienen a sus adjuntos. Sus adjuntos tienen a sus asistentes. Y además de un asistente de función fiscal, hay un asistente administrativo. Que también voy a explicar más adelante qué es lo que hace cada una de estas personas. El personal fiscal administrativo. El fiscal provincial penal de una corporativa
tiene como función las siguientes: dirigir, diseñar y supervisar las estrategias de investigación, juzgamiento y ejecución del proceso penal en forma proactiva. Liderar su equipo de trabajo y responder directamente ante quién. Hablamos de las líneas de competencias, líneas de acción. O sea, yo, por ejemplo, yo adjunta, ¿a quién voy a dar cuenta? ¿A quién tengo que rendir cuenta? A mi fiscal provincial, definitivamente. Y mi fiscal provincial, ¿a quién va a rendir cuenta? ¿A quién va a dar explicaciones sobre sus estrategias, yo qué sé, sobre la carga, sobre los rojos? ¿A quién? Al fiscal superior penal gestor. Eso es como una escalerita, por orden de jerarquía. ¿Qué más hace un fiscal provincial penal o mixto? Distribuye y organiza el trabajo entre los fiscales adjuntos, provinciales penales y el personal administrativo que conforman el equipo de trabajo, que conforman todo el despacho fiscal. El fiscal provincial también dirige el turno penal, impulsa las denuncias fiscales que reciba, continuando con la investigación, aun cuando cuestionen su competencia, hasta que se define la misma. Por ejemplo, ¿no? yo tengo un casito donde están pidiendo mi exclusión, la mía y la de mi provincial. Pero ya el quejoso, el que está pidiendo mi exclusión, ya ha recibido 2 respuestas, ¿no? Porque esto lo hace ante la Fiscalía Superior. Ajá, sí, ante la Fiscalía Superior Penal. Ajá, así es. Y la Fiscalía Superior Penal, ya mediante una disposición superior fiscal, ya ha denegado esta solicitud de exclusión hasta en 2 oportunidades. Cuando estoy en audiencias o en diligencias sobre este casito donde piden mi exclusión, muchas veces este abogado o abogada que pide mi exclusión menciona: usted no puede participar de las diligencias porque yo a usted le he interpuesto una, no sé si es una queja o no sé qué recurso, para que la excluyan de la investigación. Pero como no hay ninguna disposición que a mí me separe de esta investigación, yo continúo con la investigación. Y acá lo dice, ¿no? Impulsar las denuncias. A ver, aquí lo dice, fiscal provincial penal. Impulsar las denuncias fiscales que reciba, continuando con la investigación, aun cuando se cuestione o cuestionen su competencia, hasta que se defina la misma. Entonces, si por ahí ven un caso parecido, ustedes tienen que seguir trabajando hasta que no haya una disposición fiscal que los aparte, pues, ¿no?, de la investigación. Designar al asistente en función fiscal o asistente administrativo, quien se encargará de certificar copias solicitadas. Bueno, estas son funciones que hace un fiscal provincial penal o mixto. Este fiscal provincial penal va a rendir cuentas, reitero, al fiscal superior penal gestor respecto de las disposiciones impartidas por este. Ahora, ¿qué hace un fiscal adjunto provincial? ¿Qué hago yo? Porque yo soy adjunta. A ver, acá este lineamiento, yo le agregaría la verdad que 1000 cosas más, pero voy a irme puntualmente en lo que señala este lineamiento. Dice, los fiscales adjuntos provinciales penales de la Fiscalía Corporativa Penal tienen las siguientes funciones: cumplir con las disposiciones impartidas ¿por quién? Por el fiscal provincial, por nuestro jefe inmediato, ¿no? Realizar los actos de investigación y demás acciones encomendadas por el fiscal provincial penal, siendo corresponsable, o sea, mi provincial y yo somos responsables, porque acá dice siendo corresponsable en el diseño de la estrategia de investigación, juzgamiento y ejecución del proceso penal. Coadyuvar en la organización y gestión de la carga de trabajo del despacho provincial penal. Contribuir a los objetivos y metas de la Fiscalía Corporativa Penal. Bueno, pero aquí hay muchas más cosas que agregar. Por ejemplo, nosotros los adjuntos estamos todo el día pendientes de los turnos. Los fiscales adjuntos no dormimos cuando estamos de turno. Es así el trabajo. Hacemos inspecciones, hacemos levantamientos en los turnos,
nos encargamos de ver desde el inicio, ¿no? Nuestros casitos, desde el inicio hasta llegar a una sentencia, ¿no? O a una solución. O sea, de inicio a fin. Entre otras funciones que el fiscal provincial nos asigna, pues, ¿no? Nuestra línea de autoridad, vamos a responder ante quién, ante el fiscal provincial penal, respecto de las disposiciones impartidas. ¿Y qué hace un asistente en función fiscal? Un asistente en función fiscal. Yo le digo a mi asistente que, bueno, yo siempre suelo decir, ¿no? Son como, o bueno, escuché yo por ahí que una inductora dijo que ellos son como pequeños fiscalitos, ¿no? Porque ellos nos van a apoyar a nosotros los fiscales. Y en realidad la labor que hacen los asistentes en función fiscal es muy importante, al menos para mí lo es, sí lo es, valoro mucho el trabajo que hacen los asistentes en función fiscal, porque siento que ellos, como los fiscales adjuntos, porque es verdad, más los adjuntos, estamos en las audiencias, estamos en la calle de repente haciendo inspecciones, levantando muertos, etcétera, etcétera, etcétera. O de repente te mandan declaraciones a casos formalizados, en audiencias del antiguo modelo procesal, en audiencias del nuevo, no es robo contumaces, en fin. Y mientras tanto, ¿cómo hacemos para avanzar con nuestros casos que están asignados en el sistema? Porque llevar a audiencias implica no solamente pararte, ¿no? O sentarte frente a un celular o una laptop, tienes que estudiar el caso y eso quita tiempo. ¿Y qué hacemos por mientras con nuestros casos fiscales? Nuestras carpetas que están aperturadas, nuestras carpetas que están en trámite. Entonces, es ahí donde entra a tallar la función del asistente en función fiscal, porque para eso son asistentes en función fiscal. Son funciones del asistente en función fiscal. Elaborar los proyectos de providencias. Los asistentes tienen que hacer sí o sí providencias. Las providencias van a impulsar o le van a dar celeridad o trámite a nuestros casos fiscales, ¿no? Las providencias, cuando vienen los abogados, señalan casillas, señalan domicilio, señalan correo, señalan celular, ofrecen testigos, ofrecen medios probatorios, etc. ¿Quién va a dar cuenta de eso? Nuestro asistente de función fiscal, ¿no? Yo soy de la idea, ¿no? Siempre le digo a mi asistente, si algo no te cierra, si algo no cuadra, siempre pregunta, ¿no? Porque no es que los asistentes de función fiscal se manden solos, no, porque para eso estamos los fiscales adjuntos, para siempre orientar a nuestros asistentes en función fiscal. Hacen disposiciones, hacen requerimientos y oficios por orden de fiscal. Cuando señalan disposiciones y requerimientos, es lo ideal, pienso yo, porque hacer providencias es mero trámite. Es que un téngase presente, un agrégase los actuados, designación de abogado, ¿no? Testigo tal, cítese, principio de oportunidad, eso. Pero también considero que es importante que los asistentes en función fiscal aprendan a hacer disposiciones y requerimientos. Porque el día que sean fiscales, porque si algún día desean serlo, ¿no? Elaborar las disposiciones y requerimientos es un poquito más juicioso, un poquito más delicado, requiere de mayor análisis, de mayor argumento, ¿no? Sustento fáctico, sustento probatorio, sustento jurídico, ¿no? Engarzar los hechos en el tipo penal, etc. Entonces considero que los asistentes en función fiscal no solamente deben abocarse a hacer proyectos de mero trámite como las providencias, sino también tienen que darse un tiempito para elaborar las disposiciones, los requerimientos, de repente una prisión preventiva en un turno, de repente una formalización, una medida cautelar, secuestro, conservativo, etc. Es importante que los asistentes en función fiscal no solo se aboquen a hacer trabajos de mero trámite, sino también a hacer este tipo de documentos, ¿no? De requerimientos fiscales. Señala aquí, disposiciones, requerimientos y oficios por orden de fiscal, quien debe instruir sobre sus lineamientos y fundamentos, siendo responsable de la numeración correlativa que corresponda. Ese es trabajo del asistente de función fiscal. ¿Qué más hace el asistente de función fiscal? Coadyuva en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos por orden de fiscal bajo su supervisión. Gestiona y recaba información por orden verbal o escrito del fiscal ante las diversas instituciones públicas o privadas, incluida la revisión de los actuados ante el Poder Judicial o la Policía Nacional del Perú. Los asistentes de función fiscal también, dentro de sus funciones está ir, por ejemplo, al Poder Judicial y leer un expediente, ¿no? O tomarle fotos y luego nos da cuenta a los fiscales que estamos a cargo del caso. También
¿Qué más hacen los asistentes en función fiscal? Ellos, dice acá, punto 4, ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informático y mantenerlo actualizado. Este punto es importante. Por ejemplo, en un caso que tiene una apertura, esa apertura, un caso, una denuncia nueva, no viene de la PNP. Esta denuncia nueva, inmediatamente, apenas entra a mesa de parte, se le va a asignar un número de caso fiscal. Cuando esté en mis manos, ya yo decido si lo aperturo o lo archivo de plano, de manera liminar. Esa apertura o ese archivo liminar tiene que estar no solamente en mi carpetita fiscal, sino también tiene que estar en el sistema descargado como apertura, fecha tal, ¿no? Punto. Y el contenido del documento. Tengo entendido también que hasta las cédulas de notificación, cuando te llegan tus carguitos, también deben estar descargados en el sistema. Por ejemplo, si yo cito el viernes 20, supongamos que sea, viernes 20, inspección ocular, usurpación, ¿no? Tiene también que estar esa diligencia en el sistema y tiene que estar en la agenda fiscal. Porque luego viene control, los fiscales superiores, los gestores, fiscales superiores no, perdón, OTSI, Oficinas Desconcentradas de Control Interno, OTSI. Vienen ellos y luego revisan, nos piden nuestras carpetas y esta carpetita tiene que coincidir con lo que está en el sistema de gestión fiscal. Por ejemplo, si mi asistente solo descargó la apertura y se olvidó de descargar las manifestaciones o no las puso en agenda, entonces ahí, jalón de orejas para el asistente de función fiscal, pero también para la fiscal que se supone que tiene que estar detrás de su asistente verificando que todo lo que yo hago en mi carpetita tiene que estar también actualizado en el sistema. Todo, hasta los oficios, si no me equivoco, también se pone una nota o se descarga en el sistema de gestión fiscal, en el SGF. ¿Qué más hacen los asistentes en función fiscal? Conformar, organizar, custodiar, foliar, clasificar según su estado, las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que se requieran, ¿no? Nuestra carpeta principal siempre tiene que estar conjunta con nuestra carpeta auxiliar, de repente una carpeta, o un cuaderno de prisión preventiva, un cuaderno de medida cautelar, entonces todo eso tiene que estar en uno solo. Diferentes carpetitas, pero junto, ¿no? Todo junto, para no perder la hilación del caso. ¿Qué más? Custodiar las evidencias, los bienes relacionados con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. Apoyar en la redacción de las actas bajo la dirección del fiscal, ¿no? Las actas que mayormente redactan los asistentes en función fiscal son, por ejemplo, las actas de llamada telefónica, ¿no? Cuando se llaman las partes, ¿va a declarar o no, no? Se pregunta, no, listo, dejamos constancia en acta. O para que nos brinde tal información, también levantamos un acta. Cuando vienen las partes a leer la carpeta fiscal, también levantamos un acta. ¿Quieres tomar foto? También levantamos el acta, ¿no? Consignando los folios o las tomas fotográficas que se hicieron. Para todos se levanta acta. Apoyar en la redacción de actas. Elaborar y mantener actualizada la agenda fiscal, lo que les decía hace un momento, ¿no? En la apertura, por ejemplo, en un caso de usurpación, declaración del denunciante, declaración de los denunciados, punto 3.4. Realizar una inspección ocular en el lugar tal. Esa inspección tiene que estar en la agenda fiscal. Esas declaraciones de las partes también tienen que estar en la agenda fiscal. También, apoyar en las labores de turno fiscal. Cuando estamos de turno fiscal, los fiscales, los adjuntos, estamos en realidad tan ocupados con los detenidos y es el momento en que los asistentes en función fiscal nos tienen que brindar apoyo. Por ejemplo, ¿no? Me vuelvo a poner de ejemplo a mi asistente de función fiscal. Cuando recibimos las llamadas telefónicas de los policías, porque nos llaman siempre los policías para darnos cuenta de los detenidos. Al menos en mi despacho somos los adjuntos quienes recibimos las llamadas. Inmediatamente comunicamos al grupo que se tiene, ¿no? Cada despacho, asumo yo, tiene su grupo del despacho. Y ellos lo que hacen es ingresar con todos los datos que nosotros le damos a ellos, los datos más importantes, el instructor, el DNI, el celular, el detenido, su DNI,
peruano, venezolano, carnet, DNI, lugar del hecho, hora de intervención, hora de detención, hora de comunicación, parte agraviada, parte denunciada. Todos esos datitos van también a registrarse en el FISTUR, FISTUR, si no me equivoco, sí, se llama FISTUR. Se registran en este sistema y el asistente de función fiscal es el encargado de consignar todos estos datos en el sistema. Y de ello sale un número de caso con el que ya pues, cada fiscal va a trabajar, ¿no? Y lo consigna en el sistema y a partir de eso los fiscales ya empezamos a trabajar con los casos. Es recomendable también que los asistentes en función fiscal, por ejemplo, si es un caso de robo, nos vayan apoyando de repente con los elementos de convicción, ¿no? Porque eso quita bastante tiempo y recuerden que solo tenemos 48 horas, o sea, estamos contra el tiempo. Entonces, es ahí donde se requiere el trabajo de los asistentes en función fiscal. Apoyen las labores de turno fiscal, la necesidad de servicios, certificar copias, otras actividades, línea de autoridad. El asistente de función fiscal va a depender y le va a dar cuenta directamente al fiscal provincial respectivo. ¿Qué más tenemos acá? El asistente administrativo. ¿Quién es el asistente administrativo? Ya casi para terminar. A ver, el asistente administrativo es la persona que es mesa de partes de cada despacho. En una corporativa hay una mesa de partes, pero esa mesa de partes es general, de toda la corporativa, En esta mesa de partes por sistema, mediante su sistema, va a repartir aleatoriamente, ¿no? Si en el día caen 10 denuncias, aleatoriamente lo va a distribuir según el sistema a los 4 despachos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que son 4 despachos. Esa es una mesa única de partes de la corporativa. Una vez que llega estas denuncias a mi despacho, supongamos que a mi despacho le cayó 10. ¿Quién lo recibe? El asistente administrativo. El asistente administrativo es quien va a recepcionar estas denuncias. El asistente administrativo va a dar cuenta inmediatamente al fiscal provincial y el fiscal provincial va a repartir equitativamente a los adjuntos, ¿no? Para Fiorella 2, para la otra chica 2, para el otro fiscal 2 y así. Equitativamente y proporcional porque es lo que señala nuestro lineamiento. El asistente administrativo dice, recibe y registra en el sistema informático el ingreso de los escritos, también los escritos, los oficios y otros documentos. Recibe, clasifica, registra en el día, ese es el debe ser, pero en realidad no. A veces, como es tanta la carga, a veces es imposible que sea en el día. Y peor aún, porque mesa de partes única, recibe todo el día documentos y al final del día recién lo lleva a la mesa de partes del despacho. Entonces, pues que nos reparten el día es casi imposible, ¿no? Muchas veces se hace al día siguiente, pero creo que de 2 días no debe de pasar. Aunque lo ideal es en el día, como dice este alineamiento. Pero por eso les dije expectativa realidad, ¿no? La carga procesal es tan fuerte, tan grande, que a veces es imposible cumplir con lo que dicen estos lineamientos. ¿Qué más? Atender al usuario, dando cuenta al fiscal provincial, atender al usuario, facilitar las carpetas fiscales para su lectura y expedición de copias dispuestas por el fiscal. Digitalizar, imprimir, fotocopiar, así como certificar los actuados de las carpetas fiscales, sus anexos según lo disponga el provincial. Apoyar en la conformación, foliación y organización de la carpeta fiscal, cuadernos y anexos, custodiar y mantener y clasificar los archivos y documentación del despacho fiscal. El asistente administrativo también tiene que tener en sus files debidamente ordenados. Por ejemplo, ¿no? Un file de todas las aperturas, otro file de todas las derivaciones, otro file de todos los archivos, otro file de todas las acusaciones, otro file de todos los sobreseimientos. O sea, por cada proyecto que saquemos, los fiscales, el asistente administrativo tiene el deber de formar sus propios files, sus propios cuadernos y siempre dar cuenta, ¿no? Al fiscal provincial. Porque eso también es otro punto que revisa OTSI cuando nos llega de visita. Todo tiene que estar en orden en sus respectivos files. ¿Qué más? Apoyar en las labores de turno fiscal, otras actividades que disponga el fiscal provincial penal. La línea de autoridad del asistente administrativo, le da cuenta inmediatamente al fiscal provincial.
También tenemos un área de gestión de indicadores. En esta área mayormente señala, según este lineamiento, el área de gestión de indicadores es la encargada de prestar apoyo a la Fiscalía Corporativa Penal, procesa, actualiza, analiza la información estadística para los diversos informes requeridos. En Lima Sur, por ejemplo, ya no lo veo mucho, pero hubo un tiempo en el que Presidencia o el área de informática, si no me equivoco, tecnología de información, nos enviaba a cada despacho cómo iba nuestro avance según las estadísticas. Entonces, eso era importante para nosotros para ver si estamos cumpliendo con las metas, ¿no? Porque siempre nos exhortan a los despachos a que cumplamos metas todos los meses. Mínimo, en mi despacho creo que es 130, 140 carpetas entre los 4 fiscales o 5 fiscales, sale algo de 20 y tantas, casi 30 carpetas fiscales. Entonces, esto es parte de la estadística para ver cómo vamos a nuestro progreso, nuestro desarrollo en relación a nuestras carpetas, a nuestros casos asignados y resueltos. Los archivos, las disposiciones emitidas, los casos formalizados, los casos archivados, los casos con prisión, etc. Las diligencias recabadas, los plazos también, las medidas cautelares de carácter personal, de carácter real, requerimientos de sobreseimiento, requerimientos de acusación o mixtos y otros que establezca el área encargada. Todo eso va a estar debidamente chequeado, organizado, ¿no? Visualizado por los especialistas, pues, ¿no? De la tecnología de información. También tenemos la línea de autoridad de esta área de indicadores. Ellos van a responder directamente a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos, bueno, el área de notificaciones, que como bien sabemos son el personal encargado de diligenciar todas nuestras notificaciones físicas emitidas por las Fiscalías Corporativas Penales, con excepción de las notificaciones que se efectúan vía casilla electrónica del Ministerio Público. Y otros medios de reciente implementación se encuentran conformadas por los asistentes administrativos, que son los que notifican, y en el caso de las sedes fiscales de mayor carga procesal, se contará con un analista que es un coordinador. También tenemos el área de almacén de evidencias y bienes. Bueno, sobre esto hay un reglamento. Hay un reglamento de cadena de custodia que sería bueno que lo pudieran leer para que puedan guiarse y no se cometan errores como los que yo cometí alguna vez con este tema de evidencias y bienes. Siempre cuando vienen los casitos de la comisaría o de turno, vienen con los celulares, ¿no? O vienen con la bolsita de las drogas o con esas cosas. Siempre hay que estar muy pendiente de eso y, bueno, siempre nos exhortan a nosotros a que entreguemos, ¿no? Debe de entregarse a nivel policial, ¿no? Si el detenido, por ejemplo, tiene su celular, yo no sé por qué a veces los mismos policías no se lo entregan, a no ser que se reporte como sustraído, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí queda con nosotros. Pero si es de la misma persona que está detenida, hay que devolvérselo. Porque si no, con todo y eso viene al despacho fiscal. Y en realidad no es recomendable que en la fiscalía pues estemos con esas cosas, ¿no? Porque ha pasado casos en los que de la misma fiscalía lamentablemente se han perdido cosas. Es verdad, ¿no? Entonces, para evitar eso, siempre hay que chequear este reglamento de cadena de custodias y siempre estar al tanto de lo que nos informan o nos puede informar el área específica de almacén de evidencias y bienes incautados. ¿Quién es esta área? Esta área está la encargada de la conservación, del almacenamiento y la custodia de las evidencias y bienes bajo condiciones de seguridad y preservación. El almacén cuenta con un operador administrativo que es el almacenero y un asistente administrativo. Como les indicaba, sería bueno que se pueda leer siempre este reglamento de cadena de custodias para evitar pues problemas que puedan surgir en el mismo despacho. También tenemos una mesa única de partes y atención al usuario. Esta mesa única de partes y atención al usuario es un área de apoyo a la Fiscalía Corporativa, lo que se indicaba, ¿no? En mi corporativa hay una mesa de partes general de la corporativa. ¿Qué hacen las personas encargadas que dan la cara, ¿no? Al usuario? Ellos, por ejemplo, viene un usuario de la calle y quiere preguntar por su caso en qué estado está. Entonces la persona que está en mesa de partes digita el número de caso y le dicen, está archivado, está formalizado. Entonces ellos son los que dan cuenta de estas actuaciones que el Ministerio Público cuelga en el sistema. Es por eso también que es importante, por eso les decía,
que los asistentes en función fiscal registren cada uno de los actos que nosotros hacemos y que estén actualizados en el sistema para que Mesa de Partes también dé una buena información a los usuarios, ¿no? Atiende al usuario, en fin. Hay un área de audio y video, también según ese lineamiento. Yo no lo he visto en mi distrito fiscal, o, bueno, no lo conozco, no lo he utilizado aún. También hay un área de archivo que apoya y se encarga de la custodia y la conservación física de las carpetas fiscales, los anexos y las incidencias concluidas, así como obra de documentación remitida por el fiscal. El archivo cuenta con un asistente administrativo. Y por último tenemos al área de transporte. En los turnos fiscales, siempre a nosotros se nos asigna un conductor de turno que está las 24 horas de los 7 días de turno que hacemos en Lima Sur para disposición de los fiscales, ¿no? Si, por ejemplo, nos llaman a las 3 de la mañana por un muertito, entonces ese conductor va a estar siempre a la expectativa, pendiente, sin dormir, igual que nosotros, para llevarnos a nuestras diligencias de turno. O trasladarnos a cualquier otra diligencia, inspecciones, ¿no? Adherencias de drogas en las comisarías, en las de PINCRIS. Para eso está el conductor, el área de transporte, que también está siempre a nuestra disposición del fiscal que está de turno. ¿Qué más? Como les indicaba, este es un modelo nada más de ejemplo, porque de repente en Lima Centro, de repente tiene otro modelo, o de repente en provincia también tiene otro modelo de llevar el manejo y la organización del despacho fiscal. Lo que yo les acabo de mencionar, he tratado de explicarlo según la teoría, que es este papel, porque esto es pura teoría, y la práctica es otra, definitivamente es otra. Un fiscal me decía, no se cumple porque la carga es muy fuerte. Y también, ¿saben por qué? Porque al menos en Lima Sur nosotros seguimos trabajando y seguimos asumiendo casos con el antiguo modelo. O sea, nuestro cerebro trabajamos en el antiguo modelo, que es con el Código de Procedimientos, y a la vez también asumimos audiencias con el nuevo modelo. O sea, a veces no me ha pasado, menos mal, pero muchas veces sí he escuchado que en las audiencias de cargo pues se confunden, ¿no? con otro tipo de audiencias. Por ejemplo, en el antiguo modelo hay audiencias de cargos para presentar el caso. Con un nuevo modelo no hay audiencias de cargo, de frente formalizamos y listo, comunicamos nada más, ¿no? En fin, este es un modelo solamente, como les decía, para explicar lo que pasa, al menos en mi distrito fiscal de Lima Sur, ¿no? Esa es la práctica. Hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que seguir aprendiendo, pienso yo, pero me parece importante que los fiscales provinciales, los fiscales superiores gestores, los fiscales adjuntos, también los asistentes, porque pienso yo que cada uno de nosotros tiene un papel importante en este nuevo marco procesal penal que ahora está en Lima Sur, ya hace más de 1 año y medio, como explicaba. Entonces, pienso que todo tipo de aportaciones para mejora, ¿no? del manejo, del despacho, para que nuestro provincial sea pues, un excelente líder, ¿no? Siempre escuchando a sus adjuntos, a sus asistentes, al asistente de función, al asistente administrativo. Siempre pienso yo que cada aporte va a ser importante en aras de que el despacho pueda cumplir con sus metas y tenga pues cada vez una mejor organización del despacho fiscal. Muchas gracias, doctor Nito.